Muy buenas noches a ustedes tres, Víctor, Verónica e Ivonne. Me presento porque creo que todavía no les he impartido clase anteriormente. Yo soy el profesor Diego Ojeda Vázquez. Ya he dado asignaturas de primer semestre, de tercero y de cuarto. Esta es la primera vez que voy a dar en quinto semestre. Y pues parte de mi trabajo como docente ha sido la impartición de clases de literatura, de lingüística, y en esta ocasión de procesos editoriales. Me parece que va a ser una asignatura que nos va a dar ciertas libertades, tanto creativas como reflexivas en torno al mundo editorial. Y la verdad es que creo que vamos a tener también un enriquecimiento bastante significativo en torno a lo que significa pues la elaboración de un libro o de cualquier otro material editorial, ¿no? Voy a empezar a compartirles mi pantalla para que podamos tener un seguimiento de lo que vamos a ver el día de hoy. Ustedes me avisan cuando ya se vea la pantalla y en un momento ya continuamos. Por cierto, en algunos momentos estaré apagando mi cámara debido a que creo que está fallando y pues no quisiera que eso resultara un distractor. Pero de todas maneras intentaré que en la medida de lo posible se mantenga encendida. Eh, Ya Supongo se que ve, profe. perfecto. Muchísimas gracias por el aviso. Entonces, esa materia, procesos editoriales, como les comentaba, básicamente va a ser el reconocer cuáles son estos elementos y cuál es el procedimiento que debemos de seguir para que salga a la luz un libro. Pero antes de que podamos ingresar directamente con los contenidos de la materia, me gustaría que supieran cómo va a ser la dinámica de este curso. En un principio, porque pues me parece que el trabajar a distancia llega a tener algunos inconvenientes, sobre todo porque no todos estamos siempre en las mismas condiciones temporales para ello. Es decir, nuestra agenda puede estar apretada en muchas ocasiones o a lo mejor no nos damos la oportunidad para que pues podamos estar siempre al corriente o seguir el trabajo de una manera constante, ¿no? Bueno, en este caso, entonces, vamos a hablar de la dinámica que tendrá nuestro curso. Y lo primero, que además es necesario para que todos coincidamos en ello, es que nuestras sesiones síncronas van a ser los miércoles de 7 a 8 de la noche aproximadamente, en el mismo link que les envié para esta primera sesión. Les comentaba en un correo electrónico que les envié hace unos minutos que pues el día de ayer tuve una experiencia un poco desesperante con un grupo, no por ellos mismos, sino porque parece que la información no fue del todo bien difundida. Lo atribuyo a un error mío, claramente, y eso impidió que algunos pudieran conectarse. Entonces, yo les acabo de enviar la información tal cual aparece en la invitación de Zoom, una vez que abro esta aplicación, para que la utilicen cuando tengamos nuestras clases síncronas y pues no les vaya a dificultar más adelante el saber en qué momento y en qué lugar vamos a tener nuestras reuniones, ¿no? Entonces, eso creo que es lo primerito que necesitábamos saber, cuándo nos vamos a ver y de qué hora a qué hora. Les digo que es aproximadamente a las 8 de la noche, porque si bien es cierto, casi siempre trato que las sesiones sean de una hora aproximadamente, o que se puedan extender un poquito más, este curso en realidad me parece es más bien un taller. Y entonces, pues lo importante aquí es que ustedes traigan avances o que traigan dudas, de tal suerte que las podamos resolver o las podamos comentar y que esto no vaya a interrumpir el trabajo que tengan que hacer a lo largo de todas estas semanas. Segunda observación de esta dinámica que vamos a tener para nuestra materia, les pido de la manera más atenta que anoten su nombre
en el chat de la sesión que tenemos, de tal suerte que así tengamos un registro de asistencia. Em, Esto no les afecta en la calificación de ninguna manera, no van a tener tampoco alguna repercusión en el momento en que tenga que hacerse la evaluación. Simplemente sí quisiera saber, pues, quiénes están asistiendo eh, y de qué manera, pues, han podido aportar a la materia, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer desde este momento, perfecto. Si lo quieren hacer al final de la sesión, tampoco hay ningún problema, pero sí les pediría que nada más anoten su nombre para saber con exactitud quiénes están asistiendo a las sesiones. Tercero, les voy a permitir que ustedes hagan entregas extemporáneas sin que pierdan la calificación. No sé exactamente cómo se manejen con los demás profesores. Digo, a fin de cuentas, cada uno de nosotros tenemos una manera distinta de trabajar y me imagino que en algunos casos les permiten entregar fuera de tiempo el trabajo que debían haber enviado en una fecha en específico. En este caso particular, con la materia que yo voy a estar guiando, a mí no me preocupa tanto que no sea a tiempo, porque justamente les comentaba hace unos momentos, creo que a veces no tenemos esa oportunidad de hacerlo cuando es requerido y muchas veces tiene que ver porque hay otras obligaciones o porque simplemente se nos acumuló trabajo de diferentes áreas. No se preocupen entonces si, por ejemplo, les digo que un foro de reforzamiento tiene que hacerse a más tardar el 8 de marzo, que es el día de hoy, ¿no? No se preocupen si no lo hicieron el día de hoy, que también estaría abordando un poquito ese asunto. Si no cumplen con esa fecha, lo pueden hacer posteriormente, ¿vale? Y no van a estar perdiendo calificación, o sea, se va a mantener íntegro el criterio con el cual les estoy evaluando. Eso sí, yo lo que les pediría es que pues traten de respetar en la medida de lo posible estas fechas de entrega, principalmente por ustedes, para que no se les acumule el trabajo, ¿no? Recuerden que tenemos además unos cursos que son muy breves, o sea, apenas tenemos 7, 8 semanas para trabajar lo que debemos de ver en la materia. Y por lo tanto, si dejamos pasar 2, 3 semanas, las actividades que teníamos que entregar, pues se termina convirtiendo en un montón y a lo mejor no los hacemos como quisiéramos, ¿no? No entregamos la calidad que nos interesa, ¿vale? Entonces, dicho de otra manera, pues pueden entregarlo más tarde sin ningún problema, pero sí consideren que no deben de dejar acumular su trabajo y que si lo van a entregar porque no lo han terminado como quieren, pues espero que sea algo que refleje todos los aprendizajes y sus habilidades adquiridas a lo largo de esta materia. ¿Vale? Siguiente observación. Las experiencias de aprendizaje, estas actividades que suelen darse cada 2 unidades, es decir, en la 2, en la 4 y a veces en la 6, estas experiencias de aprendizaje tienen la posibilidad de que ustedes entreguen una segunda versión. Nada más va a ser para las experiencias de aprendizaje, ¿vale? Eh, pero también es importante que tomen en cuenta esto. Solo pueden entregar la segunda versión de la experiencia de aprendizaje siempre y cuando el resultado que hayan obtenido inicialmente haya sido reprobatorio. Si sacan 60 o 6 en la experiencia de aprendizaje, no es necesario que entreguen una segunda versión. Mejor tomen en cuenta las observaciones que yo les haya hecho para que en la siguiente puedan mejorar, ¿vale? Y de nuevo, nada más en las experiencias de aprendizaje. En los foros de reforzamiento, esta dinámica no va a ser posible. Por favor, también en ese caso, pues traten de entregar un comentario que cumpla con los lineamientos que se ponen al inicio o como indicaciones pues en cada uno de estos espacios. Para los foros de reforzamiento, y esto también quisiera señalarlo,
siempre les voy a dar sugerencias de participación. No quiere decir que lo tengan que hacer exactamente de esa manera, ¿vale? Porque a fin de cuentas, eh, no me interesa que sean respuestas reiterativas y tampoco quiero que siempre sea lo mismo que estoy leyendo, ¿no? Más bien les voy a dar una especie de guía para que con ello puedan escribir y presentar de la mejor forma la participación correspondiente. Y de esa manera, pues también vamos a encontrar comentarios que van a ser más enriquecedores que el simple hecho, pues, de repetir lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, ¿no? Y justamente por eso es que yo les había pedido desde la semana pasada que todavía no tuvieran participación en el primer foro de reforzamiento que aparece en la unidad 1. Estas sugerencias se las voy a dar el día de hoy, porque todavía hay tiempo de entrega. No recuerdo si en el plan de trabajo les puse que la fecha límite era el 8 de marzo. No hay problema si no lo entregan hoy, ya lo habíamos dicho. Y todavía van a tener de aquí al domingo para hacerlo si quieren si quieren estar a tiempo. Y de cualquier manera pueden hacerlo más adelante. Pero otra vez, sí les pediría que lo tomen mucho en consideración para que no se les acumule el trabajo y tampoco estén retrasándose con lo que tienen que entregar, ya que, nuevamente, es muy poco el tiempo el que tenemos y creo que hay que aprovecharlo de la mejor manera, ¿vale? Y en estos foros de reforzamiento, lo que van a encontrar es que les van a solicitar 2 comentarios a cualquiera de sus compañeros. Me parece que sí es importante hacer estos comentarios, pero a mí me basta con que hagan únicamente uno, siempre y cuando sea crítico y detallado. Porque lo que he visto en otras ocasiones, cuando le solicitan que hagan comentarios a una participación, el comentario termina siendo algo muy superficial. No, pues me gustó mucho tu análisis, o estoy de acuerdo con lo que dices, o me gustó la forma en la que lo explicaste. Y finalmente, eso es un comentario, pero aquí lo que quiero es que sí traten de reflexionar lo que están diciendo sus compañeros y que si encuentran algún detalle que vale la pena profundizar, lo hagan. Y si encuentran también algún error o alguna duda en lo que está presentando alguno de sus compañeros, se lo hagan saber a la brevedad y obviamente, pues siempre en este entorno de cordialidad y respeto que debe de existir en cada aula, sea virtual o no. No sé si hasta este momento tengan alguna duda o comentario sobre, pues, cómo va a ser la manera en la que nos conduciremos a lo largo del curso. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Todo bien, Ninguna profesor. duda. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Y ahora sí, vamos a ver esta pregunta con la que quisiera detonar el inicio de la materia. ¿Por qué es importante editar textos? A ver, ¿por qué es importante que editemos los textos? Si ustedes ya revisaron la unidad 1, pues de alguna manera lo dice en el principio y también en el desarrollo de los contenidos. Sin embargo, después de eso, lo que sí me gustaría saber es qué idea tienen en torno a la importancia de editar textos. Y no estoy hablando necesariamente de que sea en un libro, porque también podemos hablar de periódicos, de revistas, de gacetas, de pasquines, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de editar, pero en todas ellas coincide que estamos editando texto, porque es importante que lo hagamos. Adelante, Raúl, te escuchamos. Muchas gracias por tu participación. Hola, sí, gracias. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profesor. Pues, realmente es como una depuración hasta cierto punto, ¿no? Es como que Ujú, también una depuración y una adaptación ujú, de, pues sí, de los textos a diferente em, tipo de persona, a diferente target. No sé si me explico. O sea, siempre se tiene que considerar el tipo de persona a quien va dirigido. No es lo mismo editar un texto literario a editar un artículo académico, a editar, no sé, eh, un libro de superación personal. Eh, ujú,
O sea, cada cosa como que necesita esta depuración, siempre pensando en qué circunstancias, o bueno, cómo va a influenciar el texto a estas personas. Ujú, perfecto. Muchas gracias, Raúl, por tu aporte. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo su compañero o alguna otra idea? Adelante, Nelva. Muchas gracias. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, para darle una revisión incluso a la gramática, a la Ujú, ortografía, y sobre todo verificar que los puntos que se están tratando sean verídicos. O sea, hay que revisar porque muchas veces, bueno, lo que estuve leyendo en la unidad uno que incluso los libros antes de ser editados, se pide la supervisión de algunas, bueno, se supervisan para que vayan al 100%, incluso se pide la autorización de los mismos autores para así es. corregir ciertos puntos. Ujú. Ajá, muy bien, muy bien este comentario. ¿Alguna otra idea que tengan? ¿Algo más que quieran complementar? Sería también para que tengan una mejor calidad los textos que se van Ujú, pues sí, a editar y que no tengan exactamente. Sí, errores continúa, ortográficos Verónica, te escuchamos. y que no tengan tantos errores ortográficos. Exactamente. Eso es muy importante que debemos de tomar en cuenta para cualquier edición de texto, ¿no? Finalmente, un texto es un mensaje que estamos dando a conocer a un público masivo, ¿no? Es decir, cuando nosotros escribimos algo, pretendemos que alguien más lo lea. Y obviamente ese mensaje está estructurado en un código que esperamos sea el mismo para la otra persona, para el receptor. Sin embargo, si estamos pensando que este mensaje va a llegar a muchas personas, en todo caso lo que deberíamos de pensar es que hay que considerar un código estándar, ¿no? Digamos que en ese sentido es importante la gramática, ¿no? Es importante conocer reglas ortográficas, es importante conocer de sintaxis, de puntuación, incluso, justamente como mencionaba en un principio Raúl, editar un texto es un trabajo de adaptación, ¿no? Porque ahorita nada más estaríamos pensando en textos que están escritos originalmente en nuestra lengua materna, el español. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellos textos que vienen de una lengua extranjera? Pues obviamente se tiene que hacer la traducción. Y en ese sentido, la traducción también es un trabajo sumamente complicado, porque debemos de buscar ese código estandarizado que vaya a permitir que el mensaje sea lo más claro posible para una gran mayoría. Eh, Esto, por ejemplo, sucedía, o no sé si siga sucediendo, la verdad, durante los años 60, yo creo, e incluso hasta los 90, 2000. Lo digo por experiencia lectora, porque muchos de los textos que yo leí durante mi infancia, juventud y durante la carrera, muchos de esos textos provenían de ediciones españolas y a veces me confundían las palabras que se estaban utilizando porque no pertenecían al ámbito en el que yo me desenvolvía, ¿no? Es decir, palabras como vaqueros o jersey, después de mucho tiempo me cayó el 20 que se referían a los pantalones de mezclilla y a los suéteres. Pero en un principio, la verdad es que no sabía por qué le decían de esa manera. Ya después uno va estudiando y un poco de experiencia y resuelve el enigma detrás de ello, ¿no? Pero precisamente esto nos habla de que la edición no se hizo bajo los criterios de llegar a un público que no fuera únicamente el español, ¿no? El que vivía en España, sí, sino que pues nada más los contemplaron a ellos y a los hispanohablantes latinoamericanos, pues no nos tomaron en cuenta y eso puede dificultar la comprensión del mensaje, ¿no? Entonces, podemos decir que la edición de textos tiene 5 principales motivos. Y el primero, justamente como señalaba Verónica, tiene que ver con el control de calidad. No somos perfectos al momento de escribir, ni las mejores plumas están exentas
de cometer errores al momento de hacer un escrito. Todos necesitan una revisión antes de que este texto vaya a ser publicado, porque se pueden cometer tanto los famosos vicios del lenguaje como simplemente errores ortográficos o bien que haya la necesidad de dar una corrección de estilo. Obviamente, estas fallas que puede presentar el texto, lo que van a causar es que tengamos una distorsión del mensaje. Y evidentemente debemos también evitar que se distorsione ese mensaje, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la adecuación de mensajes. Editar un texto está relacionado directamente con la adecuación de mensajes porque, como les mencionaba, tanto puede ser que el texto esté escrito originalmente en una lengua que desconocemos y para poder tener una relación directa con ese original es necesario que coincidamos en el código, como también puede suceder que al tratarse de un material que pretende divulgarse, estoy pensando, por ejemplo, en algún hallazgo científico o simplemente en los clásicos de literatura que quieren llegar a niños y a jóvenes, pues es necesario saber qué es lo que se mantiene, qué es lo que se modifica y qué es lo que se elimina. Entonces, el texto por sí mismo es un mensaje que se tiene que adecuar justo al público al que estamos pensando llegarle, porque no es lo mismo, por ejemplo, presentar el Quijote para un estudiante de lengua y literatura hispánicas a que se lo presenten, por ejemplo, a un estudiante de literatura de bachillerato, ¿no? Ahí tenemos dos públicos muy diferentes entre sí, aunque no lo parezca. El estudiante de literatura pues ya tendrá nociones de teoría, de crítica, incluso de lingüística, de gramática, de historia del arte, etcétera, incluso cuestiones más complejas como filosofía, a diferencia de un estudiante de bachillerato que probablemente ni siquiera esté interesado en leer. Por lo tanto, tenemos que hacer las modificaciones necesarias para que este mensaje le pueda llegar como nosotros deseamos a ese público que tenemos en la mente, ¿no? En quien nos estamos fijando. Tercera razón, por el mercado editorial. Y quizá esta es importante que la pongamos en medio, primero porque está representando a las primeras dos, pero también porque no va a ser lo más importante. El mercado editorial, evidentemente, por el sistema económico en el que nos encontramos, está en una competencia con otras tantas compañías y empresas que se dedican a la edición de textos y por lo tanto el mercado editorial lo que quiere es tanto tener una variedad de presentaciones como que esas mismas presentaciones puedan llegar a diferentes públicos. En todo caso, el mercado editorial lo que nos está haciendo es prestarle atención a cómo vamos a presentar ese texto. No es lo mismo una editorial barata como lo pueden ser Porrúa o Tomo, por ejemplo, a una editorial mucho más costosa como suelen ser Tusquets, por ejemplo, Cátedra o incluso Alfaguara. Puede ser el mismo texto, pero el mercado editorial en este caso lo que hace es presentarnos estas diferentes versiones y ayudarnos a decidir cuál es la que vamos a consumir, entre comillas, ¿no? Además, porque la edición del texto implica también el cuidado que está detrás de él, ¿no? Y obviamente podríamos pensar que una editorial como Alfaguara le va a prestar muchísima atención a ese aspecto, o sea, que va a cuidar mucho que no haya un mensaje distorsionado y al mismo tiempo se va a esforzar porque la portada, porque el papel, porque los tamaños que nos están ofreciendo, pues sean también estos detonantes del consumo que queremos hacer de los textos. Sucede al contrario, por ejemplo, con Tomo y con Porrúa. O sea, vemos los libros de estas dos editoriales y digamos que están estandarizados. Por ejemplo, en Porrúa no estamos viendo ningún tipo de portada muy elaborada. A lo mejor una imagen característica o representativa, pero no está detallada, ¿no? Sino como que está en un fondo de color,
apenas están las líneas y lo importante es el título y el autor. En el caso de tomo, por ejemplo, las ediciones también llegan a ser casi todas estandarizadas. Es una cubierta blanca con una imagen no muy detallada o tampoco muy cuidada, alusiva al texto, con el título grande y generalmente abajo aparece quién es el autor. Y entonces vamos a una librería a un puesto de libros, incluso a un puesto de periódicos, por ejemplo, y cuando vemos estos libros, a lo mejor, pues los consumimos porque son baratos, pero no terminan de llamarnos la atención, o bien cuando los empezamos a consumir, nos damos cuenta de que pueden tener errores, a diferencia de lo que sucedería, por ejemplo, con Castalia, con Cátedra, con Tusquets, con Alfaguara, con De Bolsillo, con Penguin Random House, etcétera, ¿no? Esos elementos llegan a ser tan importantes para ellos que no solo es el primer contacto que tenemos, sino que por todo lo que está detrás, también termina convirtiéndose en un incentivo para que sigamos consumiendo sus textos. La cuarta razón sería por prestigio, y esto también va muy de la mano con el mercado editorial. Eh, si yo menciono, por ejemplo, Alfaguara, otra vez, creo que es una de las editoriales que mejor hacen el trabajo en la edición de libros. Y entonces, el simple hecho de saber que la edición que estás consumiendo proviene de Alfaguara, entonces, pues ya le da un extra a este material, ¿no? Y finalmente, vamos a hablar de las transformaciones de consumo. Quiere decir que como la sociedad está en constante cambio, sus hábitos también lo están. Y por lo tanto, el mundo editorial tiene que adaptarse a esos cambios. Los cambios pueden ser de diferentes maneras. Pensemos, por ejemplo, que antes los libros, las novelas, hace prácticamente 200 años, no se editaban en un solo volumen, sino que había que consumirlas directamente en los periódicos porque se publicaban capítulo a capítulo hasta que uno terminaba de juntarlos y ya tenía la novela íntegra. Entonces, eso, por ejemplo, obliga a que el mercado y que las editoriales tengan que adaptarse. Pero no nada más eso. Pensemos también, por ejemplo, lo que ha sucedido desde unos años para acá, donde está toda esta discusión sobre el contenido que llega a ser misógino, machista, racista, clasista, de ciertos clásicos que quieren difundirse a los niños o a las infancias en general, ¿no? El caso más reciente, por ejemplo, es una obra de Roald Dahl, creo que es Matilda o creo que es la Charlie y la fábrica de chocolates, no recuerdo exactamente si es una de esas dos o las dos, pero resulta que hace como un par de semanas se mencionó que iban directamente creo que desde Inglaterra, iban a hacer las modificaciones en el texto mismo para evitar cualquier conflicto que pudiera generar un texto que evidentemente tiene todos estos tintes discriminatorios, ¿no? Evidentemente ahí también hay una intención de mercado, hay una postura ideológica y creo que también es importante que lo podamos discutir, ¿no? Eh, Desde mi muy personal punto de vista, creo que esta modificación que le quieren hacer a la obra de Roald Dahl no debiera de ser, primero porque están alterando el original y segundo, porque creo que es necesario que a la luz de lo que sabemos ya en estos tiempos y con la visión crítica que debemos de ejercer, pudiéramos criticar directamente ese contenido, ¿no? Y no que nos lo traten de suavizar o de endulzar, ¿no? Obviamente, no podemos dejar de lado que tanto Roald Dahl como su obra pues sí tenían discursos muy desagradables, ¿no? Eran discursos discriminatorios en general, pero fuera de ello, la obra pues sirve como testimonio de cómo era este personaje y segundo, pues cómo se pensaba en esa época, ¿no? Pero finalmente, si es que está sucediendo este fenómeno, es porque también el consumo de alguna manera está reflejado en las ventas, ¿no? O en la oferta que se tiene y en la demanda que se tiene en el mundo editorial. Bien, les voy a dejar de compartir tantito mi pantalla
permítanme. A ver, ustedes me dicen cuando ya se vea. Ya, profesor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si pueden darse cuenta, este es un drive en el que tengo varios documentos de Word que son obras literarias. Y es que yo les había solicitado que no comentaran nada en el foro de participación porque sí quisiera darles la siguiente sugerencia. Estas 7 obras que les estoy presentando, ustedes van a trabajar una de ellas como parte de su proyecto para esta materia, para la actividad integradora. Porque en las indicaciones del foro menciona que ustedes tienen que seleccionar un texto relacionado con la licenciatura, que sea trascendental o que sea relación directa. Me parece que eso está muy bien, pero creo que también les puede llegar a dificultar un poco la selección y la idea es que ya lo tengan como más presente en estos momentos. Así pues, me di a la tarea de pensar en 7 textos que les pudieran servir para trabajar en esta materia y que pues ya lo tengan decidido y empiecen justamente las labores correspondientes a ella, ¿no? Estamos viendo que hay tanto novelas cortas como colecciones de cuentos. Finalmente ustedes decidirán qué es lo que más les conviene, pero lo importante es que los revisen. Yo les voy a enviar el link de este drive para que pues no lo puedan ver con calma, ¿no? Por otro lado, permítanme. Permítame tantito. Ok. Voy a regresar a la presentación. Ustedes me dicen cuando ya se vean. Ya, Perdón, profesor, nos va a reenviar esa lista, ¿verdad? Que Sí, nos va a sí, yo mandar se el las ok, envío el día de hoy, el mismo día de hoy yo se las envío para que lo tengan y lo puedan revisar. Bueno, gracias. este primer foro de reforzamiento, es decir, el foro de reforzamiento de la unidad 1, lo que tienen que hacer es elegir uno de estos documentos propuestos para el proyecto que van a entregar al final del bloque. Déjenme también hacer la aclaración. Si ninguno de esos documentos les convence, ustedes pueden hacer una propuesta, ¿vale? La que ustedes quieran. Pero creo que sería conveniente que nada más se atuvieran a estas 7 selecciones, ¿no? De cualquier manera, insisto, yo no me voy a poner en un modo tan autoritario como para decirles, si no es ese, no es nada. Ustedes tienen la libertad también de pensar en alguno que les convenga. Para el foro, entonces, una vez que hayan elegido el material con el que van a trabajar, contesten las siguientes preguntas. ¿Por qué les interesó ese documento en particular? ¿Por qué es relevante publicarlo en la actualidad? ¿Quién quiero que sea el lector de este texto? ¿Qué formato les interesa diseñar? ¿Un libro o plaquet? ¿Por qué? Aquí es importante señalar que un libro sería la obra íntegra y la plaquette sería una selección. En este caso, ustedes me dicen por qué lo quieren hacer libro o por qué lo quieren hacer plaquette. Lo importante de nuevo es que revisen los materiales. Una vez que ya hayan contestado estas preguntas, eh, van a utilizar las respuestas para redactar su participación, misma que sea entre 100 y 120 palabras. No es necesario que copien las preguntas y las respondan a detalle. Nada más con las respuestas, redacten su participación y con eso es más que suficiente. Y ya para finalizar el foro de reforzamiento, una vez que hayan publicado su participación, aporten al menos al comentario de una de sus compañeras o compañeros. Y recuerden que este comentario debe de ser crítico y detallado, ¿vale? No se vale decir, me gusta mucho tu propuesta, o creo que te va a quedar muy bien, o yo también voy a trabajar esa, espero que nos quede muy bien. Nada de eso. O sea, traten de ser lo más críticos posibles y también lo más detallado posible, ¿vale? En este caso, pues simplemente sería lo que tienen que hacer. ¿Dudas o comentarios hasta el momento? No, profesor.
Bueno, estas preguntas, si no les pudieron tomar fotografía o tomar captura de pantalla o lo que sea, no se preocupen, yo se las envío también y además van a tener el video de esta sesión. Se las voy a compartir en un link de YouTube para que si necesitan volver a leerlas, pues revisen esa grabación y sin ningún problema las tengan frescas para poder contestarlas, ¿vale? Yo creo que aproximadamente en 1 hora les termino de enviar este link. Disculpen que me vaya a tardar un poquito en ello, pero el día de hoy, sin falta, está el link del Drive para que puedan revisar los documentos. Aquí reviso el chat. Sí, no se preocupen, yo se los envío el día de hoy. Y bueno, esto va a ser todo por esta ocasión. Disculpen que la sesión haya sido tan express, pero quería que ya nos pusiéramos a trabajar en ello. Las sesiones van a ser más bien como de taller, así que no vamos a tener tanto, no vamos a andar tanto en cuestiones teóricas, ¿vale? Por el momento, insisto, va a ser todo. Les agradezco muchísimo que hayan asistido y pues nos estamos viendo la próxima semana a las 7 de la noche por este mismo enlace. Que tengan una excelente noche, un excelente miércoles y que les vaya muy bien en el resto de la semana. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a Hasta luego, ustedes. profesor, gracias. A ustedes, Gracias. nos vemos.